Entonces hoy lo que vamos a hacer es, vamos a ver la función lineal y la función cuadrática. La función lineal, bueno, la función lineal siempre la vamos a tener expresada de esta forma, que es la forma general, f de x igual a mx más b. ¿Y qué va a ser la función lineal? Va a ser una gráfica y una recta, eso sí, no puede ser vertical, y a eso le vamos a llamar la función lineal. O sea, cualquier gráfica que nosotros tengamos de una recta, excepto la recta vertical, ¿verdad? Va a ser una función lineal. Que son la m y la b, ¿verdad? Porque la x siempre va a ser x, ¿verdad? Siempre va a ser la variable. La m le vamos a llamar la pendiente y la b va a ser el corte en y. Entonces, bueno, de hecho yo creo que lo puse adelante, la pendiente, que es la m, si ves aquí está la m, lo que se refiere a la pendiente es que va a ser como la inclinación que tiene esa recta, o mejor dicho, como, por decirlo así, si vos avanzas en el eje X, ¿verdad? La pendiente lo que te dice es qué tanto aumenta los puntos en el eje Y. Entonces, entre más empinada sea la pendiente, bueno, entre más empinada sea la recta, más la pendiente va a ser muchísimo mayor. Entonces, mucho más, cuando vos avanzas en el eje X, va a aumentar muchísimo más en el eje Y si la pendiente es mucho más grande. Igual ahorita lo vemos con una gráfica. ¿Qué pasa si, bueno, hay tres opciones para la M, ¿verdad? Si la m es mayor que 0, es decir, si la m es positiva, entonces esa gráfica, esa recta, va a ser estrictamente creciente. Si la m es 0, entonces, bueno, ahí si vemos aquí la forma de la función, ¿verdad? Si la m es 0, ¿qué pasa? Todo este término se cancela y solo nos queda que f de x es igual a b. Y entonces lo que tenemos es que esa recta va a ser una recta constante, ¿verdad? Una línea completamente horizontal. ¿Y qué pasa si la m es negativa? Bueno, si la m es negativa, si la pendiente es negativa, entonces quiere decir que la recta es estrictamente decreciente. Hay otras formas de representar a la recta que no son esta de aquí, f de x igual a mx más b. Entonces, las otras formas de representar a la recta van a ser lo que conocemos como punto pendiente, que es cuando nosotros nos dan un punto y la pendiente. Si vos ves, por ejemplo, bueno, aquí no lo mencioné, pero nosotros podemos calcular la pendiente si nosotros tenemos dos puntos, ¿verdad? Que la fórmula es y2, que digamos, bueno, lo que hacemos es llamamos x1, y1 un punto y x2, y2 a otro. Entonces, la fórmula va a ser y2 menos y1 entre x2 menos x1. Eso sí, nosotros podemos llamar x2 a cualquiera de los dos. Si vos le das la vuelta, es decir, si vos pones primero los y1 y los x1, entonces te va a dar exactamente lo mismo. Eso sí, siempre tiene que ser, si vos pones primero la y, abajo, la y2, abajo tiene que estar la x2 de primero. Y si vos pones primero la y1 de primero, entonces abajo tiene que estar la x1 de primero. No importa el orden, porque siempre te va a dar igual, pero tienen que ser igual, digamos. Si son los dos de primero, los dos de primero. Si son los uno de primero, los uno de primero. Ahora, esto es cuando nosotros nos dan dos puntos. Con los dos puntos, nosotros podemos calcular la recta con solo esos dos puntos. Calcular la función de la recta o la ecuación de la recta. Pero si a nosotros nos dan un punto y nos dan la pendiente, entonces nosotros podemos escribir esa recta con esas únicas, con esos únicos datos, que sería así. Digamos, ve que aquí nosotros vamos a tomar la pendiente, que esta pendiente va a tener un valor, va a ser un valor numérico, y el punto, ve que el punto es x1, y1, entonces aquí va el y1 y el x1, y el y y el x son arbitrarios, ¿verdad? Puede ser cualquier y y x de la recta, entonces lo dejamos como y y x, nada más. Estos dos, el y1 y el x1, van a tener valores numéricos
Y si nosotros pasamos esto de abajo a multiplicar, nos quedaría de esta forma. Y así nosotros podemos representar a la recta con la ecuación que se le conoce como punto pendiente. Eso sí, cuando nosotros hablemos de funciones, siempre vamos a tratar de escribirlo de esta manera. F de x igual a mx más b. Entonces, otra forma de expresar a la recta es la forma general. La forma general es cuando nosotros tenemos aquí el a, el b y el c son valores numéricos. Entonces nosotros podemos tener un número por la x más un número por la y más otro número igual a 0. Y esto va a representar una recta que es una función lineal y le vamos a llamar la forma general de la ecuación de la recta. Y igual ves, si despejamos la y de esta ecuación, ¿qué obtenemos? Bueno, si aquí lo puse de una vez, pero si nosotros despejamos paso por paso, sería pasar la C a restar, ¿verdad? Pasar todo esto a restar y después dividir entre B y nos quedaría así. Entonces, ve que ya aquí tendríamos una forma parecida a la primera que vimos, ¿verdad? De y igual a mx más b. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tomar que este a negativo entre b es la m y este c entre b, bueno, este c entre b negativo es la b, que de hecho aquí lo puse, es m es igual a menos a entre b y b es igual a c entre b. Entonces nosotros ya podemos escribir de la forma general, podemos pasar a la forma que vimos al inicio, de f de x igual a mx más b. Y recordando que f de x lo podemos expresar como y igual a mx más b. Entonces, bueno, de hecho, con cualquiera de las representaciones podemos pasar a la otra. Aquí tenemos un ejemplo. Tenemos que averiguar cuál es la ecuación, o bueno, antes de ver el ejemplo, vamos a ver algo. Un segundo. Entonces, lo que vamos a hacer es graficar una recta cualquiera, digamos. Si nosotros tenemos la forma y igual mx más b, entonces ve, ¿qué pasa cuando nosotros aumentamos los valores de b y de x, ¿verdad? De b y de m. Entonces, como te dije, de hecho aquí sale, no sé si lo puedes ver, la ecuación de la recta o de la función. Si recordás, lo que te dije era que la m era la pendiente, ¿verdad? Que es el grado de inclinación que va a tener esa recta. Y la b es el corte en el eje y, ¿verdad? Es decir, en qué punto interseca al eje y la recta. Entonces, si vos ves aquí, la b es 1, que aquí en la recta dice y es igual a x más 1. Y ve que el corte, si querés lo acercamos un poco más, el corte en y es aquí en 1. De hecho, lo podemos marcar. ¿Ves? Ese punto A que sale aquí, el lado izquierdo, es la intersección con el eje Y, que es 0,1, que si ves coincide con el valor que le demos a B. Si ves, por ejemplo, menos 1, entonces ve que aquí el punto de intersección es 0,-1 y la recta quedaría aquí con el menos 1. Ahora, ¿qué pasa si movemos el valor? Tal vez pongámoslo aquí en 1, donde estaba. Si movemos el valor de m, si movemos el valor de m, entre más grande lo hagamos, más se va a hacer como más empinada, por decirlo así. Va a ser muchísimo más el aumento en la inclinación que tiene, ¿verdad? Y si lo hacemos más pequeño, es más, si recordás, yo te dije que si tenía valores positivos era creciente, ¿verdad? Estrictamente creciente. Si la m es 0, entonces es una recta constante, que va a ser el y igual al b. Si ves, esa va a ser la ecuación siempre. No importa dónde pongamos el valor de b, siempre va a ser igual, y igual a b. Y si nosotros le damos valores negativos, entonces se vuelve decreciente la recta, ¿verdad?
y entre más pequeño sea el valor, muchísimo más empinada, pero al contrario, ¿verdad? No va a ser no va a ser este tipo de empinado que va a ser creciente, sino que va a ser muchísimo más decreciente. Y si vos ves, digamos, tal vez podamos hacerle como valores más grandes. Vamos a ver si podemos. Digamos que el M100, que es un valor bastante grande, si lo ponemos en 100, parece que casi es vertical, pero si lo acercamos mucho, nos damos cuenta que no es completamente vertical, ¿verdad? ¿Ves? De hecho, si lo separamos un poco, nos damos cuenta que no es completamente vertical. Entonces, por eso es que, por más grande que sea la M, nunca esa recta va a ser vertical. ¿Por qué? Porque, de hecho, si recordamos la definición de función, dijimos que una función no podía tener, o sea, si trazábamos líneas verticales, esas líneas verticales solo podían tocar en un punto, ¿verdad? Si tocaban más de un punto era porque no era función. En este caso, si tuviéramos que esta línea es vertical, entonces todos los puntos estarían en un mismo valor y no sería función porque tendríamos que una misma preimagen tendría valores infinitos en las imágenes y eso ya sabemos que no puede pasar. Entonces, por eso es que la M nunca puede ser, la recta nunca puede ser vertical. No sé si eso te queda claro. Bueno, y lo demás de la recta, creo que sí queda bastante claro, el corte en Y. Y el corte en X, que tal vez aquí no lo marqué. El corte en X sí es un poquillo más complicado. ¿Por qué? Porque ¿qué tenemos que hacer para calcular el corte en X? Igualar la función a 0 y despejarla, ¿verdad? Eso no vamos a entrar mucho en detalle con eso, pero para que quede ahí recordado, ¿verdad? Para conseguir este valor, el valor de B, del punto B, que aquí en este caso es menos 0.3, entonces lo que hacemos es igualar la función a 0 y despejar la X y con eso obtenemos la intersección. Entonces ahora sí, sigamos con el ejemplo que íbamos a hacer. Ahí se ve la presentación. Entonces, el ejemplo que teníamos es conseguir la ecuación o determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto menos 5, menos 3 y menos 7, menos 1. Entonces, ¿qué hacíamos? Primero lo que tenemos que hacer es calcular la pendiente. Y para calcular la pendiente, entonces vamos a decir que este punto, el de menos 5, menos 3, va a ser x1 y y1. Y el otro punto va a ser x2, y2. Entonces, utilizando la fórmula, que la fórmula de la pendiente era y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿verdad? Aquí lo puse. ¿Qué vamos a obtener? Si cambiamos el valor de y2 por el 1 negativo y y1 por el 3 negativo y así con los de abajo, que sería x2, que es 7 negativo, y x1, el 5 negativo, entonces, ¿qué obtenemos? Obtenemos esto. Y ya ahora nada más nos queda hacer como estas sumas y estas restas. Que si ven, este menos con el negativo del número, ¿verdad? Del valor de y, bueno, de y1 y de x1, entonces estos valores se nos vuelven, o sea, esta operación se nos convierte en una suma, que es lo que tendríamos aquí. Y al hacer esta suma de 1 negativo más 3, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 2. Y hacerla de abajo, que es menos 7 y 5, nos quedaría el 2 negativo. Y entonces 2 entre 2 negativo va a ser menos 1. Entonces la pendiente va a ser menos 1. Y aquí ya podemos ver que como la pendiente es negativa, entonces la recta o la ecuación, bueno, la función, la gráfica de esta recta que tenemos, de esta función lineal,
va a ser decreciente, estrictamente decreciente. Entonces, ahora, ¿cómo calculamos el valor de B? El valor de B, vamos a tomar un punto que puede ser cualquiera de los dos. En este caso yo elegí menos 5 como menos 3, pero si hubiéramos elegido el otro va a ser exactamente igual, nos va a dar lo mismo. Y ya sabemos que el m es menos 1, entonces nada más lo que hacemos es utilizar la ecuación o la forma que tiene el criterio de la función lineal, ¿verdad? Que es y igual a mx más b, y vamos a sustituir los valores de y por la coordenada en y del punto, que sería menos 3. Y la m ya sabíamos que era menos 1, y la x por la coordenada en x del punto, que es menos 5, y la b es lo que vamos a averiguar, ¿verdad? Entonces nos quedaría menos 3 igual a menos 1 por menos 5 más b. Al hacer esta multiplicación de menos 1 por menos 5 nos va a quedar 5 positivo. Y entonces al despejar la b, pasamos el 5 a restar, ¿verdad? Y nos quedaría menos 3 menos 5. Y eso va a ser igual a b, y eso nos da que b va a ser igual a menos 8, ¿verdad? Menos 3 menos 5 nos da menos 8. Entonces b es menos 8, y por lo que la ecuación de la recta va a ser y igual menos x menos 8. Y si lo convertimos, ¿verdad?, en función, porque esa sería la ecuación de la recta, es nada más cambiar el y por f de x, y nos queda f de x igual a menos x menos 8, y si nosotros pasamos todo a un mismo lado, ¿verdad? Aquí en la de y igual a menos x menos 8, si lo pasamos todo al lado izquierdo, nos queda y más x más 8, y eso es igual a 0, y esa va a ser la forma general que habíamos visto aquí, esta forma general, a x más by más c. No sé si hay alguna duda. Ok. En este otro ejemplo, lo que tenemos es que ya nos dan el criterio de la función, pero con un parámetro k, que ese k no sabemos quién es. Entonces, lo que nos piden es averiguar quién es k y la monotonía de f. La monotonía de f es si esa recta es estrictamente creciente o decreciente o es constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que hacemos es que ya que nos dan este valor de este punto y nos dan el criterio de la función, entonces lo que vamos a hacer es sustituir. Sabemos que la x es menos 2 y que el 3 va a ser y, ¿verdad? O en este caso f de x. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tomar el punto y vean que aquí x es igual a menos 2 y y es igual a 3. Entonces lo sustituimos en el criterio y nos quedaría que 3 es igual a k menos 5 por menos 2 más 3k. Y a eso al multiplicar aquí primero el menos 2 por este paréntesis, entonces nos quedaría menos 2 por k, nos queda menos 2k, y menos 2 por menos 5 nos queda 10 positivo. Y el 3k lo seguimos manteniendo. Entonces ahora al sumar el 3k, o en este caso restarlo con el 2k, nos va a quedar que 3 es igual a k más 10, y ese 10 nosotros lo podemos pasar a restar al otro lado, entonces nos queda que k es igual a menos 7. Entonces, si nosotros cambiamos el valor de k aquí en el criterio que nos daban, vamos a obtener que f de x es igual a menos 7 menos 5 por x y más 3 por menos 7, que si nosotros realizamos esa multiplicación nos va a quedar que f de x es igual a menos 12. ¿Por qué? Porque menos 7 menos 5 nos va a dar menos 12. Y aquí no sé por qué puse 4, porque era una multiplicación. Pero aquí más bien era 3 por 7, el 7 negativo nos va a dar 21 negativo. Entonces aquí lo correcto era menos 12x menos 21. Y en esto sí no va a cambiar, porque si nosotros vemos para la monotonía, sabemos que es la m es lo que acompaña a la x, ¿verdad? Que en este caso es negativo. Entonces, de hecho aquí lo puse mal, puse el que era el 7, pero no, aquí es el menos 12. El menos 12 es la m, ¿verdad? Eso lo corrijo ahora que se los paso. El menos 12 es la m, entonces esa m es negativa, eso sí no cambia, y entonces va a ser decreciente.
Ahora, bueno, no sé si había alguna duda en este ejercicio. No, profe. Ok. Ahora tenemos como uno de los problemas clásicos, ¿verdad? Que se ven cuando estamos viendo funciones. Entonces, el problema dice, en una fábrica de zapatos, los costos e ingresos mensuales se componen de la siguiente forma. Un costo fijo de 1.000.000 de colones y un costo de 1.200 colones por cada par de zapatos confeccionado. El ingreso de la empresa depende de la cantidad de pares de zapatos vendidos. Si el precio de cada par es de 6.000 colones, ¿cuál es la cantidad mínima mensual de pares de zapatos que se deben producir y vender para que la fábrica obtenga alguna ganancia? Entonces, aquí nosotros tenemos dos ecuaciones, por decirlo así. La ecuación que va a representar el costo que tiene la empresa al confeccionar los zapatos y el ingreso que tiene la empresa al vender cada par de zapatos. Entonces, lo que tenemos que hacer es, o lo que tenemos que anotar, ¿verdad? Es que para que esa empresa tenga alguna ganancia mínima, entonces los ingresos deben de ser más grandes que lo que están gastando, ¿verdad? Que el costo que se tiene. Entonces, primero tenemos que averiguar cuáles son las funciones que van a representar el costo y el ingreso. Entonces vamos a decir que C de X, que es este de aquí, C de X es la función que representa el costo, y de X es la función que representa el ingreso. Como la fábrica tiene un ingreso de 1.200 colones por cada par, entonces vamos a decir que cada par confeccionado es la X, ¿verdad? Si X es, si por decirlo así, si tenemos una cantidad X de zapatos confeccionados y lo vamos a representar como el costo, ¿verdad? Que tiene por ese total de X cantidad de unidades como 1.200 por X colones. Entonces, ya aquí tenemos una parte de la función del costo que nos haría falta. Si nosotros vemos, nos hablan de un costo fijo de 1.000.000 de colones. Entonces, ese 1.000.000 de colones se lo tenemos que sumar porque eso es fijo. Vean que lo que varía o lo que depende de lo que se produce, ¿verdad? Es los 1.200 colones. Por eso es que los 1.200 colones lo multiplicamos por la cantidad que se vende. Y el costo fijo, que eran el 1.000.000 de colones, nada más lo sumamos. Siempre recuerden que, bueno, eso es una función lineal, ¿verdad? Entonces tenemos y igual a mx más b. La m siempre va a depender de la x, pero la b siempre es algo fijo. Siempre que les hablen de algo fijo va a ser la b. Y ahora ya tenemos la función del costo, ¿verdad? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es buscar la del ingreso. La del ingreso nos decían que por cada X par de zapatos vendidos se ganaban 6.000 por cada uno de esos zapatos, ¿verdad? Entonces, 6.000 por X va a representar, si la empresa vende X cantidad de zapatos. Y en este caso no tenía ningún ingreso fijo, sino que todo dependía de lo que se vendía. Entonces, por eso es que la función del ingreso solo nos queda como y de X igual a 6.000X. Y, bueno, ya se lo dije, para que la fábrica obtenga una ganancia mínima, el costo, el ingreso debe ser mayor al costo. Entonces, ¿qué hacemos? Que la ecuación del ingreso tiene que ser mayor a la ecuación del costo. Y de esta manera vamos a obtener que 6.000x, que era la función del ingreso, tiene que ser más grande que 1.200x más el millón. Y esa es una inecuación, ¿verdad? Que lo que hacemos es resolverla. Y si pasamos los 1.200 al restar, vamos a obtener 6.000 por x menos 1.200 por x. Aquí se me pasó un 0, era 1.200. Y eso tiene que ser mayor al millón de colones. Y si nosotros hacemos la resta, nos queda 4.800 por x, más grande que el millón. Y si pasamos a restar si pasamos a dividir este 4.800 que está multiplicando, entonces nos va a quedar que x tiene que ser mayor al millón entre 4.800, que eso cuánto es, eso es aproximadamente, porque no es un número exacto, 208,333. Entonces,
¿Cuánto tiene que ser lo mínimo que tienen que vender? Tiene que ser más grande que 208,333, ¿verdad? Pero eso no es como que podamos decir que tienen que vender esa cantidad, porque no es un número exacto y no podemos tener una tercera parte de un zapato, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es que la cantidad que tienen que vender va a ser 209 pares de zapatos para obtener una ganancia mínima. Y esa sería la solución del problema. No sé si hay alguna duda. No, por el momento no, profe. Ok. Entonces, ahora lo que vamos a ver es la función cuadrática. De la función lineal, se me olvidó pasarles una práctica que ahora se las paso, que por ahí la escaneé. Entonces, ahora se las paso y es de esto, de averiguar de averiguar rectas como esta que vimos y de problemas como este que acabamos de ver. De hecho, yo creo que ellos vienen por ahí también. Y ahora lo que vamos a ver es la función cuadrática. Que la función cuadrática va a ser de esta forma: f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. Entonces, siempre el b y el c van a ser números reales, ¿verdad? Puede ser cualquier valor numérico. Y las x siempre se van a mantener como x, ¿verdad? Algo importante en la función cuadrática es que la a nunca puede ser 0. ¿Por qué? Porque si tenemos que la a es 0, todo de aquí se nos cancela y solo nos quedaría f de x igual a b de x más c. Y eso sería una función lineal, ¿verdad? Si tomamos en este caso, la b como la m y la c como la b que teníamos antes. Entonces va a ser una función lineal. Por eso es que la a nunca puede ser 0. La a puede ser positiva o negativa, pero nunca 0. Entonces, eso fue lo que les puse aquí, que a tiene que ser siempre distinto de 0, porque si no se transforma en una función lineal. Y los coeficientes b y c sí pueden ser 0, y vamos a tener varios casos cuando b y c son 0. Si tenemos que b es 0, entonces solo nos queda que f de x es igual a x al cuadrado más c. Si tenemos que c es 0, entonces f de x va a ser ax al cuadrado más bx. Y si ambos son 0, si b es 0 y c es 0, entonces lo vamos a tener que f de x es igual a x al cuadrado. Esos son los tres casos que pueden aparecer: si tenemos que b es 0, c es 0, o si b es 0 y c es 0. Algunos aspectos importantes que vamos a tener es la concavidad, que la concavidad, bueno, vamos a hacer algo primero. Entonces vamos a hacer una gráfica de esa función cuadrática que era ax a la 2 más bx más c. Entonces, si ven, esa sería la ecuación cuadrática. Tal vez vamos a hacerlo un poquito más alejado. Ahí puede ser. Y vamos a ver. Vean que aquí, al lado izquierdo, sale la ecuación. Que esto sería si tenemos que todos los valores son 1. A es 1, B es 1 y C es 1. Si A es 0, entonces vamos a ver qué pasa si A es 0. Si A es 0, se convierte en una función lineal, que era lo que les decía. Ahora, si A es positiva, la concavidad que nosotros podemos tener, que esto se le llama una parábola, ¿verdad? La función cuadrática, la gráfica. Esa parábola puede ser cóncava hacia arriba, que es este caso, o puede ser cóncava hacia abajo. Entonces, ¿de qué va a depender? Del valor de A. Si el valor de A es positivo, va a ser cóncava hacia arriba. No importa si es muy grande o si es muy pequeño, pero si es positivo, siempre va a ser cóncava hacia arriba. Si es negativo, entonces va a ser cóncava hacia abajo. No importa, igual si es muy pequeño o muy grande. Pero mientras sea negativo, va a ser cóncava hacia abajo. El valor de B, ¿qué nos va a dar? El valor de B nos da como, por decirlo así, la
la posición, si ven dónde está la B. De hecho, ahorita vemos algo que influye con el valor de B. Y el valor de C va a ser qué tan alto, qué tan bajo en la gráfica va a estar esa parábola. Si tenemos un valor de C muy grande, entonces va a estar muy alto. Ahora, si tenemos que es muy pequeño, negativo, entonces va a estar muy abajo en la gráfica. Entonces, aquí lo importante no es tanto que se aprendan qué pasa con el B y con el C, sino qué es lo que pasa con el A. Si el A es negativo, pues, bueno, si el A es negativo, si el A es positivo. Ahora, si es positivo, es cóncavo hacia arriba. Vamos a ponerlo ahí. Y si el A es negativo, entonces va a ser cóncavo hacia abajo. Bueno, tal vez con el C, perdón, sí se tienen que acordar que el C va a ser igual que el B, digamos, si teníamos la ecuación lineal, ¿verdad? Si recuerdan, el B era la intersección con el eje Y. En este caso va a ser la C, ¿ven? Pero si es una función, si es la parábola, ¿verdad? Con el A distinto de 0, entonces si ven que el C es 3, entonces va a ser la intersección con el eje Y igual, en 3, vamos a marcarlo. ¿Ven? A,3 que coincide con el C. Siempre va a ser eso. Y para la intersección, para la intersección con el eje en X, vean que en este caso no tiene. Entonces va a depender mucho de la posición que tenga esa gráfica. Pero se hace igual. Igualando a 0 y despejando la ecuación. En este caso vamos a tener una ecuación cuadrática, que habían varios métodos, que esos métodos no los vamos a repasar, pero ya eso sí ustedes lo vieron, de cómo es resolver una ecuación cuadrática. Ahora estaba la fórmula general, factorizando o por inspección. Entonces, cualquiera de esos métodos nos sirven para averiguar la intersección con el eje en X, ¿verdad? En este caso, ven que aquí tendríamos dos intersecciones. Podría ser que tengamos dos intersecciones, que tengamos solo una o que no tengamos ninguna, como era este otro caso, que no interseca el eje X. Entonces, y ahora sí vamos a ver como más en detalle eso. Entonces, la concavidad dijimos que si era positiva, si el A era mayor que 0, entonces iba a ser cóncava hacia arriba. Si el A es negativa, entonces va a ser cóncava hacia abajo. El eje de simetría, ¿cuál es el eje de simetría? Si ustedes ven, vamos a volver aquí un toque aquí. Si ustedes ven, bueno, el eje de simetría es menos 2 entre 2A, ahí lo puse, tal vez si lo hacemos, vamos a ver si sale. Menos B entre 2A. Ese sería el eje de simetría. Ese eje de simetría que nos dice que siempre esa gráfica, si tomamos solo la mitad, ¿verdad? La mitad de este lado, del lado izquierdo, hasta este punto, el otro lado va a ser completamente igual, ¿verdad? Va a ser simétrico en este punto, que va a ser menos B entre 2A. Si ven, si lo movemos para cualquier lado, siempre va a estar ahí, el eje de simetría. Va a depender del valor que tenga B y el valor que tenga A. Si ven la fórmula, esto sería el eje de simetría. X es igual a menos B entre 2A. Esa va a ser la coordenada del eje de simetría. Entonces, después vamos a tener el punto máximo mínimo que va a depender de qué. Tal vez si volvemos aquí otra vez. Vean que en este caso la gráfica, la gráfica de la ecuación cuadrática es cóncava hacia arriba. Y vean que no tiene punto máximo. ¿Por qué? Porque esto se extiende hasta infinito, ¿verdad? Pero sí tiene punto mínimo, que está por acá. Ese punto mínimo lo podemos obtener con una fórmula. Igual, si nosotros tenemos que el A es negativo, si es cóncavo hacia abajo, entonces vean que ahora no tiene punto mínimo, sino que tiene punto máximo. Ese punto máximo también lo podemos obtener.
y va a ser con la misma fórmula, que el punto máximo o mínimo va a ser igual a y, igual al menos discriminante, ¿verdad? Este símbolo, que es un delta mayúscula, significa, bueno, representa el discriminante entre 4a, que esta va a ser la coordenada en y. Entonces, bueno, el punto máximo mínimo. El discriminante era una fórmula, ¿verdad? Que era b al cuadrado entre 4 por a por c. Y el vértice, que el vértice, vamos a marcarlo aquí, el vértice sería este punto. El vértice es el punto E que sale acá, que aquí está, bueno, no, sale así como con decimales. Pero ese punto del vértice va a ser, si ustedes ven, se parece mucho a dos fórmulas que ya vimos, a la del eje de simetría y la del punto máximo mínimo. El eje de simetría va a ser la coordenada en X del vértice y el punto máximo mínimo va a ser la coordenada en Y del vértice de la parábola. Bueno, ya les dije, ¿verdad? Sí, vamos a tener un punto máximo mínimo dependiendo si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Si es cóncavo hacia arriba, entonces tiene punto mínimo, y si es cóncavo hacia abajo, entonces tiene punto máximo. Otros aspectos importantes van a ser el dominio, ámbito e intervalos de monotonía de esa función cuadrática. Entonces, en cuanto al dominio, el dominio siempre va a estar definido en todo R. Si ustedes ven, tal vez aquí vamos a volver otra vez a la gráfica. Esa función siempre se va a extender, aunque se vea muy vertical, ¿verdad? Dependiendo del valor. Esa función siempre se va a extender hacia infinito, hacia los lados, lo que yo les decía cuando vimos funciones, ¿verdad? Si tenía las flechitas, si era porque siempre se extendía hasta infinito. En este caso, si nosotros bajamos, siempre vamos a ver que se extiende hasta infinito, hacia los lados, ¿verdad? Y en este caso, hacia abajo. Entonces, el dominio, que es todos los valores que tienen X, va a ser todo R. Es decir, nosotros podemos encontrar una imagen para cualquier valor de X que nos demos. Ahora, ¿cuál es la imagen de esas X? O si esa función es creciente o decreciente. O en qué parte de la función va a serlo, ¿verdad? Porque ya vimos que en una parte es creciente y en otra decreciente. Entonces, eso va a depender de si la parábola es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Entonces, si es cóncava hacia arriba, es decir, si el A es mayor que 0, vamos a tener que el ámbito va a ser desde la Y del vértice, ¿verdad? Hasta infinito positivo. Bueno, para el intervalo creciente, si es cóncava hacia arriba, va a ser desde la X del vértice, ¿verdad? Desde el eje de simetría hasta infinito positivo. Y el intervalo decreciente desde menos infinito, ¿verdad? Hasta la X del vértice. Y el punto máximo, aquí era punto mínimo, ¿verdad? Porque es cóncavo hacia arriba. El punto mínimo va a ser el vértice, ¿verdad? Que yo les dije que siempre va a ser el vértice, dependiendo si es cóncavo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Ahora, si es cóncavo hacia abajo, es decir, si el A es negativo, el ámbito va a ser desde menos infinito hasta la Y del vértice. El intervalo creciente va a ser desde menos infinito hasta la X del vértice. El intervalo decreciente va a ser desde la X del vértice hasta más infinito. Y el punto, aquí los puse al revés, aquí era punto máximo. El punto máximo va a ser el vértice, ¿verdad? Vean que lo más importante que sepamos calcular qué va a ser el vértice. ¿Por qué? Porque todas las demás dependen del vértice. Del punto, de la ubicación del vértice va a depender los intervalos y el ámbito de la función. Ahora tenemos un ejemplo. En este ejemplo nos dice que la función cuadrática s de t igual a 4t menos t al cuadrado describe la altura en kilómetros sobre el suelo de un proyectil. ¿Cuál es la altura máxima sobre el suelo que alcanza el proyectil? Entonces, en este caso no, la ecuación no está acomodada como nos la daban en la forma general, ¿verdad? De la ecuación cuadrática, sino que bueno, nosotros teníamos siempre que iba primero el a al cuadrado más bx más c, ¿verdad? Aquí la t representa la x. Entonces,
lo que acompaña a la t al cuadrado, porque nosotros tenemos que esta función depende de t, ¿verdad? Está dependiendo de la variable t, como teníamos que las otras dependían de la variable x. Entonces, lo que acompaña al x al cuadrado va a ser el a, en este caso el t al cuadrado, y lo que acompaña a la x, ¿verdad? A la x a la 1, podemos decirlo así, va a ser la b, en este caso es lo que acompaña a la t, que va a ser 4. Entonces, como nosotros estamos buscando un punto máximo, tenemos que encontrar el vértice de la parábola. Y ahora, veamos que, bueno, aquí puse la explicación que les decía, que f de x es igual a x a la 2 más bx más c, pero esta función depende de x. Nosotros tenemos una función que depende de t, entonces, por decirlo así, la t va a tomar el lugar de la x. Y vamos a usar la coordenada en y del vértice. ¿Por qué la coordenada en y? Porque vean que aquí nos están diciendo que la función describe la altura, ¿verdad? La t representa el tiempo que tiene, digamos, a determinado tiempo va a tener cierta altura. Entonces, la x en este caso va a ser el tiempo. ¿Por qué? Porque es la t, ¿verdad? Que ya se los mencioné. Y la altura va a ser la y, ¿verdad? Igual ahorita lo graficamos, tal vez, para que quede más claro. Entonces, lo que tenemos que calcular va a ser exclusivamente la y del vértice, que es el menos discriminante entre 4a. ¿Qué obtenemos? Obtenemos que el discriminante era b al cuadrado menos 4ac. b al cuadrado, ¿quién era b al cuadrado? B al cuadrado era 4, ¿verdad? Y el a va a ser menos 1. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el menos, ¿verdad? Entonces, el b al cuadrado dijimos que era 4, menos 4 por fórmula, ¿verdad? Por a, que a es menos 1. Y sé quién era. Aquí no teníamos ninguna c, ¿verdad? No tenemos ningún valor constante, entonces c es 0. Y entre 4 por a, que a es menos 1, ¿verdad? Entonces, si resolvemos esto, vean que 4 al cuadrado nos da 16. Y todo eso se nos hace 0. ¿Por qué? Porque 4 por menos 1 por 0 es 0. Y abajo tendríamos 4 por menos 1, que sería menos 4. Nos quedaría que, bueno, arriba menos 16, y aquí todavía no lo hemos hecho, 4 por menos 1 es menos 4, entonces se nos, menos arriba y menos abajo nos cancela, ¿verdad? Y 16 entre 4 es 4. Igual eso ustedes nada más lo pueden hacer en la calculadora y más rápido, ¿verdad? Y entonces la altura máxima que alcanza el proyectil es de 4 kilómetros. Tal vez vamos a graficarlo para que quede más claro. Entonces, nosotros teníamos que la función era, aquí lo voy a escribir en términos de x, era 4x menos x a la 2. Esta sería la función que nosotros tenemos. Entonces, vean que aquí el punto máximo es el vértice, ¿verdad? Que el vértice, dijimos que, bueno, vamos a poner primero el eje de simetría, que el eje de simetría era menos b entre 2a, que si lo hacemos sería 2, ¿verdad? Y esa sería la y del vértice. Entonces el vértice estaría por acá. Ese sería el vértice. 2,4. Entonces vean que el proyectil tiene esta trayectoria. Tal vez no desde el eje negativo, sino solo desde aquí, desde 0. Comienza en 0 y avanza todo esto, llega hasta un punto máximo, dependiendo del tiempo, ¿verdad? La línea, el eje X, ¿verdad? Va a representar el tiempo que transcurre. Y el eje Y representa la altura que tiene su proyectil. Entonces, a cierto tiempo, que en este caso sería 2, creo que no nos decían de qué dependía el tiempo, si de segundos o minutos. Digamos que son a los 2 minutos. A los 2 minutos tiene la altura máxima, que la altura máxima, ¿cuál es? 4. Porque si nosotros tenemos que el punto máximo es 2,4, ¿por qué eso lo calculamos en la Y? Porque la Y representaba la altura, entonces por eso es que solo vamos a
tomar el valor de y en este caso. Nosotros podemos calcular el vértice completo, pero no hace falta, solo hacía falta calcular la altura máxima que tomaba, que era 4, y a partir de esa altura máxima comienza a bajar el proyectil hasta que llega al suelo otra vez. Entonces, podrían preguntarle eso o podrían preguntar también por en cuáles minutos o cuáles segundos está en el suelo el proyectil, ¿verdad? Que es cuando sale y cuando vuelve a caer, que en ese caso tendríamos que averiguar los cortes en X, que es como les dije, que igualamos a 0 y despejamos la ecuación, pero creo que no metí ningún ejercicio de eso, porque ya eso ustedes lo han hecho mucho cuando resuelven ecuaciones cuadráticas. Aquí lo importante es ver eso, que la función cuadrática puede representar eso, una trayectoria, un proyectil, una bola o cosas así, ¿verdad? O algún vuelo de algo que vaya por esa trayectoria como una función cuadrática o como una parábola y que tenga un punto máximo. También puede ser como ganancias o cosas así que en algún punto lleguen al máximo y luego empiecen a bajar o ese tipo de problemas. Pero vean que siempre va a ser buscar el punto máximo en este tipo de problemas, que va a ser buscar el vértice. Por eso les digo que lo más importante aquí es que ustedes sepan calcular el vértice. Y eso sería todo lo que íbamos a ver. Entonces,